Hashtag, etiqueta, como le llame, vergüenza nacional. Es la tendencia en Perú en las últimas horas. Y todo esto es a raíz de mi entrevista con el presidente Pedro Castillo. La primera, como le digo yo, en exclusiva para un medio internacional. Una entrevista que, por tanto contenido, se dio en dos partes. Y las dos generaron el impacto que no se había logrado en 6 meses. Desgraciadamente, no un impacto positivo. Los 2 días de emisiones hemos sido tendencia en Perú. Nuestras etiquetas Conclu Castillo y Conclu Castillo 2 han recibido miles y miles, decenas de miles de tweets, porque mi conversación con el presidente ha dado mucho, pero mucho de qué hablar estos días. Castillo en escombros, por ejemplo, fue el titular que escogió el tabloide El Correo para su portada de este miércoles. El periódico, que es parte del Grupo El Comercio, presentó al presidente como el alumno más caro de la historia del país. Y uno de los colaboradores consultados por el medio aseguró que el mandatario cometió un sincericidio, así dice, un sincericidio en esta entrevista. El día antes se leía en la portada del mismo diario, papelón internacional. Presidente Castillo da vergüenza ajena en entrevista con CNN. En una línea similar, el diario Expreso, salió también con una portada muy dura para Pedro Castillo, el diario Expreso. Decía, vergüenza mundial. Se leía a toda página, con una fotografía del mandatario. Por supuesto, hay opiniones para todos los gustos. El congresista Valdemar Cerrón, hermano del secretario general del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, escribía en Twitter con relación a la entrevista, arremetía, ¿no?, contra mí. Decía Cerrón, presunto sicario político de la prensa internacional neoliberal, habría emboscado a Pedro Castillo, abusando de su amplia vocación democrática, al desnudo posible conspiración golpista. Déjeme, ¿estoy en cámara, mi estimado Iván? Déjeme saber, por favor, si estoy en cámara ya. ¿Sí? ¿Estamos en cámara? Gracias. Déjeme, me río de usted en su cara. Hay que, de verdad, tener la cara muy dura para no darse cuenta que no hacía falta ninguna emboscada. Esto se llama, y se lo voy a decir, señor Cerrón, porque me extraña, o su ignorancia, o no sé qué intentaba hacer. No necesitaba ninguna emboscada al presidente Castillo. Eso se llama suicidio político. Solo había que hacer las preguntas correctas. Y cuando quiera se las hago a usted, ¿eh? Cuando quiera se las hago a usted. A ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto que se necesita emboscar a la gente. No. Pero bueno, gracias por darme esa relevancia. Me pongo la medalla por acá. Muy amable. En fin, ¿qué le puedo decir? Este tuit de Valdemar Cerrón se hicieron eco varios medios locales. Y por supuesto su propio hermano. Que por cierto, Vladimir Cerrón, su hermano, el dirigente nacional de Perú Libre, llamó a mi producción, nos contactó porque quiere un espacio en este programa. Señor Cerrón, usted va a tener su espacio en este programa, con todo gusto. Soy el más interesado en que me acompañe. No estaré el resto de la semana. Es decir, jueves y viernes no voy a estar al aire. Me tomo estos 2 días para recuperarme del ajetreo y del viaje. Pero la semana que entra, señor Cerrón, ya que usted quiere estar en el programa, le tomo la palabra, lo espero, lo vamos a contactar y entonces tendremos la fecha y la hora para que me acompañe. De una vez le aviso, si no se ha dado cuenta, mis preguntas no son fáciles, no habrá ningún tipo de emboscada, como dice su hermano, para que le avise, ¿no? Digo, para no herir susceptibilidad, pobrecito. Ahora, por su parte, el tradicional diario El Comercio, que es el decano de la prensa nacional, eligió para su portada de este miércoles una de las respuestas más polémicas del presidente, que dice, Pedro Castillo dice que consultará al pueblo salida al mar para Bolivia. Y así es que me lo dijo. Y se lo advertía, ¿no? Usted lo vio en la entrevista. Dije, presidente, lo que acaba de decir va a ser una bomba. Y es que Castillo reconoció que en 2018 había pedido él el mar para Bolivia. Pero sostuvo que ahora, en calidad de presidente, consultaría con los peruanos una salida al mar para los bolivianos. El tema, como le adelanté, fue una bomba, efectivamente. Él mismo anticipó en la entrevista que ese sería un titular dominante del día siguiente. En Bolivia, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, saludaba
la predisposición de Castillo para consultar al pueblo peruano sobre una salida al mar para Bolivia, porque a su juicio muestra el espíritu democrático y la voluntad de fortalecer la hermandad entre los pueblos. En Perú, por el contrario, la declaración no cayó nada bien, ¿no? El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, consideró que la falsa expectativa creada para Bolivia podría generar incluso un serio conflicto internacional. Justo sobre este tema, aunque no menciona las declaraciones de Castillo en la entrevista, la Cancillería de Perú, sorpresivamente, emitió un comunicado este miércoles en el que señala que la política exterior de Perú promueve y defiende los valores e intereses del Estado en el escenario internacional. O sea, tendría que salir a declarar esto sin vincularlo con el presidente Castillo, pero enviando un mensaje claro, ¿no? En apoyo, por supuesto, al presidente Castillo. Pero vamos hasta Lima, vamos en vivo con Jimena de la Quintana, con la que estuvimos durante toda esta cobertura. Por supuesto, sin su apoyo y colaboración hubiese sido imposible. Y si alguien lleva el pulso de lo que ha estado ocurriendo, es Jimena, sin duda alguna. Obviamente, no puede ser solo casualidad que este comunicado salga justo el día de hoy, después de haber escuchado a Castillo, ¿no? Jimena, ¿cómo estás? Te saludo de nueva cuenta. Ahora en Miami, hace unas horas estábamos allá contigo, pero ahora desde acá. Cuéntanos cómo están las cosas. Temperatura muy alta, por supuesto. Hola Fernando, saludos. Te cuento, el comunicado al que te refieres lo que hace es dejar en claro cuál es la política exterior de Perú en relación a la mediterraneidad de Bolivia. Lo explico, Fernando. Eso es importante. Perú ha firmado diversos convenios y acuerdos con Bolivia. Esto hace mucho tiempo atrás, a través de los cuales Perú lo que le da a Bolivia es facilidades a Bolivia para el tránsito de bienes y personas a través de nuestro territorio. Esto es lo que hoy ocurre, Fernando. De hecho, existe carga boliviana y muchos peruanos lo saben, que sale a través del puerto, por ejemplo, peruano de Hilo, y este es solo un ejemplo porque te hablaba de que son varios convenios y acuerdos. Ahora, ninguno de estos acuerdos, y esto es muy importante resaltarlo y muy importante decirlo, implican cesión de soberanía sobre el territorio peruano. Es decir, Bolivia, para acceder a estas facilidades que hoy existen, tiene necesariamente que pasar por territorio peruano. Parte de estos acuerdos, por ejemplo, Fernando, se firmaron en 1992 y lo hizo el expresidente Alberto Fujimori junto al expresidente de Bolivia, el señor Jaime Paz Zamora. Y refiriéndose a esto, justamente a esto que te acabo de contar, es que el comunicado de la Cancillería dice lo siguiente, Fernando, cito: los esfuerzos para brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercancías bolivianas, a través del territorio y puertos peruanos responden a una posición histórica de Perú que bajo ninguna circunstancia puede interpretarse como una afectación a nuestra soberanía. Ello, dice además el comunicado de la Cancillería, ha sido reafirmado por el mismo presidente Castillo. Entonces, Fernando, termino con esto. La pregunta ¿es el comunicado de la Cancillería una rectificación, una aclaración, una corrección a lo que dijo el presidente Castillo? Y lo pregunto porque recordemos que el mandatario lo que hizo no fue mencionar esto de lo que acabamos de hablar, es decir, de la posición histórica de Perú, sino más bien habló contigo sobre la posibilidad de llamar a un referéndum para preguntar a los peruanos si se accedía o no, o si se le daba o no acceso a Bolivia al mar. Regreso contigo, Fernando. Así es, Jimena, lo dices bien. A mí me parece completamente una rectificación a las declaraciones de Castillo, que bien lo dices tú, y hay que resaltarlo. Nunca hizo referencia a todos estos acuerdos y estas disposiciones que ya existen. Nunca hizo referencia a eso. Él habla directamente de darle acceso al mar a Bolivia, tal cual. Correcto. No bajo estas condiciones que ya están establecidas, ya lo decías tú. Es decir, tan fácil hubiese sido decir, bueno, sí, acceso al mar que ya lo tienen, con ciertos acuerdos que están preestablecidos, pero no arrancó de ahí, ni habló de eso. Vamos a estar claros. Cancillería le sale al paso porque lo que ha hecho Castillo habla de otra cosa completamente diferente. El que no lo quiere entender, bueno, pues necesita algo. Jimena, te mando abrazo y te agradezco. Muchísimas gracias. Buenas noches y estamos en contacto. Abrazo, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Jimena de la Quintana, en vivo desde Lima. Como parte de las reacciones a la entrevista con el presidente Castillo, también hablé este martes en Lima con el defensor del pueblo del Perú, Walter Gutiérrez, después de que se emitiera, por supuesto, la primera parte de la entrevista con el mandatario. Hay muchos temas muy importantes, apegados a la legislación, apegados a la Constitución, que pues él los conoce a la perfección.
Castillo no, me parece que no. Veamos, esto fue lo que me dijo. Le doy la bienvenida, me da gusto recibir al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, y me acompaña. ¿Cómo está? Bienvenido. Fernando, encantado. Un placer. Defensor, ayer dio la entrevista con el presidente Castillo. Sí, desde luego. ¿Qué resalta, qué subraya, qué rescata? Bueno, una de las frases que evidentemente se le queda a uno es yo no estuve preparado, no me prepararon para gobernar. Pero en esa frase veo yo advierto un llamado, una convocatoria a ayuda de las demás instituciones, de las fuerzas vivas del país, a colaborar con una persona que se ve desbordada por una enorme responsabilidad. Quiero tener esa primera lectura, pero desde luego no me es ajena la posibilidad de que también pudiéramos estar frente a un hombre que, no obstante conocer la enorme responsabilidad que significa dirigir un país, no lo asume con el calado, con la importancia que ese desafío implica. Yo creo que las próximas semanas, los próximos meses, nos revelarán si estamos frente a lo primero, es decir, un hombre que está pidiendo ayuda, o estamos frente a una persona irresponsable. Ha habido sendos comunicados de parte de la Defensoría del Pueblo con temas completamente justificados desde la perspectiva constitucional y legal, y uno de ellos que me llamaba la atención, hablando precisamente de estas dos posibles vistas, ¿no?, o lecturas de lo que sería el presidente Castillo, es el tema de los ministros, el nombramiento, sus capacidades para desempeñar el cargo. Usted daba a conocer a través de un comunicado esta responsabilidad que no solamente está sujeta, aunque constitucionalmente es el presidente el que puede determinar quiénes sean, no solamente se determina por eso, no así la figura presidencial. ¿No le parece contradictorio que a un segundo nivel, a nivel ministerial, se tengan otros controles y a nivel presidencial no se tengan? Déjeme subrayar primero la parte inicial de su pregunta. En una democracia no existen poderes ilimitados, facultades ilimitadas. Desde luego el presidente tiene la facultad de elegir, designar a sus ministros, pero esta facultad tiene límites. El deber de diligencia, el deber de preservar la buena administración. Porque sucede que la administración pública no es la administración de un hotel, de un club o de una empresa privada. Aquí está en juego derechos. Salud, educación, alimentación. Seguridad, desde luego. Entonces, esto es lo que le señalamos al presidente en nuestro comunicado, en una conferencia de prensa y en una entrevista que tuve con él por más de una hora. Hablando específicamente del tema ministerial. Estos temas. Ok. Específicamente estos temas. Y le comentábamos todo esto, le explicábamos todo esto, y a nosotros nos parecía que él tomaba nota y iba comprendiendo. Desafortunadamente, fíjese que sucedió lo siguiente. Él designó un ministro de apellido Cadillo, un hombre que venía también desde un origen humilde, pero premiado, con recaudos profesionales, con formación profesional, y que daba la expectativa que iba a ser un buen ministro de Educación. Sin embargo, a los 30 días lo licencia y lo cambia por Gallardo. Gallardo no hace ni siquiera una evaluación de cómo actuó el Estado en el servicio educativo en la pandemia, para poder mitigar todos los daños que se generaban a los estudiantes. No hay plan de regreso a clase, no creen en la meritocracia, se le filtran los exámenes. Entonces, para nosotros resultaba inquietante, ¿no es verdad?, que saque a un ministro que daba la impresión que iba a ser muy calificado y lo cambie por este ministro que además, no solamente cuando advierte todos estos estropicios, no lo saca, sino que espera que lo censure el Congreso. Entonces, ya ahora para ir a su pregunta, ¿cómo se compagina, entiendo, usted me dice... Es función pública. ¿Cómo se compagina que haya requisitos para cargos de menor importancia, ¿no es cierto?, pero no haya requisitos para nada menos que el conductor del país, ¿no? Ese parece una negación, una paradoja en sus términos, ¿no? Claro. Entonces, yo le respondo de la siguiente manera. Una sociedad es más que un Estado y un Estado es más que un gobierno.
Y eso tiene que entender el presidente. Por eso quiero darle todavía el beneficio de la duda. Le queda una pequeña pero clara posibilidad de reconducir su gobierno. Él tiene que entender que su gobierno es menos que el Estado, que para eso existen otras instituciones, para poder materializar las políticas públicas, las políticas sectoriales. No es solo el Ejecutivo es temporal y limitado. Y en América Latina, no solamente temporal y limitado, sino profundamente precario. Así son los gobiernos. Entonces, él tiene que entender esa fugacidad, esa limitación, y tiene que dejarse ayudar. Por eso, nosotros aún, aunque somos colaboradores críticos, queremos creer aún de que él se va a dejar ayudar. Pero las próximas semanas y los próximos meses develarán esta duda que creo que todos todavía tenemos. ¿Usted estará de acuerdo conmigo que estar en esta posición, hablando del presidente Castillo, a 6 meses de mandato es escandaloso? Es decir, la acumulación de situaciones con los nombramientos, ¿no?, de ministros, la situación de investigaciones que se están abriendo. Bueno, le hacía la lista ayer a Castillo, usted la conoce, no la tengo que volver a hacer. Resulta escandaloso, es muy rápido. Y tener un 60% de desaprobación cuando se supone que el primer año es la luna de miel, después de haber sido electo, es desastroso. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo poder rescatar su popularidad y el país cuando estás en esta situación a 6 meses? Bueno, yo creo que cada realidad es como cada texto tiene que leerse en su contexto, ¿no? No hay que olvidar que salimos de una pandemia o estamos todavía en una pandemia, no hay que olvidar que América Latina y el Perú particularmente tiene una enorme debilidad institucional, no hay que olvidar que la clase política en el Perú prácticamente ha sido licenciada o autojubilada porque no ha sabido defender sus espacios y no ha sabido interpretar correctamente el deber de colaboración y han estado en un contencioso, déjeme decirle, Fernando, en un contencioso político durante 5 años. Yo llevo 5 años en la Defensoría y han pasado 5 presidentes. Sí, correcto. 5 presidentes. Eso desde revela, ahí en el escándalo. Eso revela la fragilidad, la volatilidad, la, digamos, precariedad de nuestras instituciones políticas. Es en ese contexto que aparece un presidente como el profesor Castillo. Y entonces, ¿cómo reconducir esto? Yo creo que con el esfuerzo de todos, de todas las instituciones, como la Defensoría, la Contraloría, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y, desde luego, instituciones que van más allá del propio Estado. Vemos casos como el de Breña, ¿sí? Donde, sorpresivamente, porque yo tenía claro que se estaba violando la ley, estipulado así también por la Contraloría, con el apartado legal que corresponde a dichas acciones. El presidente Castillo no sabía. No sabía ni siquiera que estaba violando la ley. Lejos del Estado, lejos de la ayuda que se le pueda dar, cuando alguien no entiende, no conoce y es ignorante incluso de la legislación, como él lo decía, tiene que seguir aprendiendo. Tiene Perú el tiempo para aprender, para que Castillo acabe de aprender y entender lo que es la Constitución, lo que es escoger a su equipo de trabajo, lo que está violando y lo que no, lo que se hace y lo que no se hace. Perdón, con todo respeto, me parece que es un hombre inculto en sus respuestas, inculto en el conocimiento del Estado, inculto en el conocimiento de la legislación, inculto en la política. Por más ganas que se tenga de ejercer un cargo, yo no puedo ser operador aeronáutico porque voy a estrellar los aviones. ¿Usted cree que él puede operar el aeropuerto? Mire, lo que usted me narra, el episodio de Zarratea, ese despacho paralelo, se reveló en un programa de televisión un domingo, 9 de la noche. 9:20, nosotros sacamos un comunicado. Y le pedimos transparencia. Sí, lo leí, y por eso lo traigo a colación. Sí, y pedíamos la lista de quienes habían participado, habían asistido a esa dirección, en cumplimiento de un principio que se denomina el principio de transparencia, que es un mandato constitucional.
Pero yo regreso a mi respuesta inicial. Las democracias tienen que sobrevivir incluso a los malos gobernantes. Las democracias tienen que ser eficientes y las democracias no terminan en el presidente de la República. Pero estoy de acuerdo con usted, si por ahí va, porque toda pregunta entraña su propia respuesta, ¿no es cierto? Si su pregunta me está planteando que esto tiene que tener un límite, yo le diría desde luego que sí. Porque el país no puede ser la escuela permanente de nadie, absolutamente de nadie. 33 millones de peruanos, 8 millones de escolares, el servicio de salud, eso tiene que tener un límite. Y ese límite se va a ir viendo, se va a ir decantando, se va a ir advirtiendo en las próximas semanas. Nosotros creemos que todavía el presidente tiene la opción de ser leal con la Constitución y ser leal con el mandato que se le ha dado. Todavía creemos que eso es posible, pero el paso lo tiene que dar él.